Isabelle Rousseau, muy buenas noches. Buenas noches. Eres parisina, francesa, eres investigadora del del Colegio de México y doctora en sociología. Así es. Y bueno, Emmanuel Macron ganó las elecciones en Francia de manera sorprendente, la elección presidencial, y ha ganado también la Asamblea con una mayoría absoluta de su partido, La República en Marcha. Pero no solamente eso, sino también ha producido una reducción de votos muy importante en lo que era el Partido Socialista y ha prácticamente dividido al Partido Republicano en los que son opositores férreos y los que están más cercanos a Macron, 30 más o menos. Total, esto está haciendo temblar el sistema político francés. Sí y no. Ah. Es decir, tiene toda la razón del mundo, ganó de manera absoluta esas elecciones porque tiene la mayoría absoluta solo, se alió con el MoDem, a ver si dura esa alianza, porque ayer salieron 3 ministros del MoDem, pero de todas maneras solo En Marche tiene la mayoría absoluta. Es una gran ganancia, una gran victoria. Sin embargo, tuvieron primero mucho menos votos en la segunda vuelta de lo que creían que iban a tener. Y segundo, hubo una abstención extraordinaria. 57% del electorado no vino a votar, más casi 10% que votó blanco o nulo. Es decir, 67%. Es decir, de alguna manera se reduce a 33% el número de votantes o que expresan, digamos, una opinión. Entonces se relativiza muchísimo más la victoria de República en Marcha. Ahora, para efectos prácticos, esta mayoría, primera pregunta, más elemental. ¿Hace cuántos años en la Quinta República, no había habido un partido y un presidente que tuviera la mayoría absoluta en la Asamblea? No sé, pero seguramente es una de las primeras veces, ¿no? Eso de Gaulle, ¿no? Sí, bueno, de Gaulle, pero a después, partir de Gaulle, yo creo que nadie la tuvo entonces brincamos de Gaulle a Macron. Sí. Es un hecho verdaderamente notable. Es un hecho, pero tomando en cuenta, y insisto eso porque eso es significativo, ¿sí? Una abstención tan fuerte, tan elevada, implica muchas cosas. Implica, primero, que los franceses ya estaban hartos de tantas elecciones, porque hemos tenido elecciones desde octubre. La primaria de la derecha, la primaria de la izquierda, las presidenciales y Entonces, al final, viendo que de todas maneras En Marche iba a ganar, creo que muchos no se desplazaron, quisieron dar, digamos, un voto de confianza a Macron, diciendo de todas maneras va a tener la mayoría, entonces dejamos así. Pero también hay un voto de protesta. O más que de escepticismo, ¿no? De protesta, 72% de los jóvenes entre 18 y 25 años no fueron a votar. Segundo o tercero, las elecciones legislativas se votan por mayoría. Y entonces los pequeños partidos están de alguna manera excluidos del panorama. Es decir, su representación no es proporcional a su peso real. Entonces, aquí, y Macron lo sabe muy bien, y entonces va a introducir un cierto grado de proporcionalidad en las legislativas para las próximas elecciones. Bien, matizas, esto matizaría, digamos, la victoria de Macron. Ahora, para efectos de política real quiero decir, de la fuerza que va a tener Macron y del programa de reformas que él ha venido esbozando o que él esbozó en su campaña, el hecho es que tiene la fuerza para llevarlo adelante. Totalmente de acuerdo. Entonces, habla de una reforma que pondría al día a Francia, si uno lo compara con Alemania, en términos de la deuda pública, del déficit fiscal y en términos de la flexibilización de una reforma laboral. Sí. O sea, es un gran programa de reformas para el cual tiene el escenario totalmente ajustado a lo que él se propone. Exactamente, dos cosas. Primero, tiene la mayoría absoluta y segundo, sus adeptos, digamos, la gente, los diputados de En Marche, se han comprometido a votar algo que es un poco como les ordonnances, que es un poco como un decreto. Es decir, no se van a discutir las leyes,
por efecto de tiempo, es algo absolutamente legal, pero evidentemente el Parlamento tendrá, o la Asamblea tendrá poco trabajo en un inicio. Tendrá trabajo, pero no habrá discusiones justamente para evitar los debates y discusiones y huelgas interminables que hubo durante la última parte del programa de Hollande. Ese es un dato muy interesante y además me decías tú antes de comenzar el programa, de iniciar el programa, que Macron tendrá 2 años para demostrar que efectivamente puede dar resultados. Sí. Entonces, si todo su programa de reformas pasa tan rápido, pues esto es una ganancia adicional al haber ganado la Asamblea, ¿no? Sí, pero ¿cuáles reformas? Es decir, lo que te comentaba al inicio o antes de esta emisión es que Francia es un país que hoy en día está fracturado en 2. Hay una parte, como lo es Inglaterra, como lo es también Estados Unidos de alguna manera, una parte que está en contra de la mundialización, de la globalización, porque ha sufrido efectos perversos, digamos, de este fenómeno. Y otra parte de la Francia que está contento con eso, es decir, clases medias urbanas, no hay problema. Pero ¿qué pasa con esta Francia que de alguna manera está relegada? Esas reformas lograrán realmente sacar de la pobreza, sacar del estancamiento a esta franja de la población que es muy amplia. Es muy amplia. Marine Le Pen es una parte del electorado, Mélenchon es otra parte de la Francia insumisa, los socialistas. Entonces, yo creo que Macron tendrá que pensar en este electorado, más que electorado, en esta parte de la población francesa que está en desacuerdo. La primera entrevista internacional que concedió ya después de haber ganado la presidencia, que fue publicada en varios periódicos, entre ellos El País de España, Macron habla justamente de eso, ¿no? Él dice que se tiene que dar respuesta a esta inconformidad que existe no solamente en Francia, sino en Europa, y que para eso es necesario que el Estado mantenga sus políticas sociales y le dé cobijo a la población. Entonces yo creo que, bueno, si uno se atiene a su entrevista y a la respuesta que dio en la entrevista, su gran apuesta es eso, que sus reformas van a poder crear o recrear un nuevo consenso en torno a Europa y en torno a la globalización, ¿no? Porque esa es la otra gran apuesta. Que solucione los problemas que existen. No, digo, eso es su gran apuesta, justamente, ¿no? Que sus reformas efectivamente van a tener un impacto positivo y va a ganar el consenso de la población. Y la otra gran apuesta en ese sentido es justamente el entendimiento con Merkel y el eje franco-alemán para impulsar el liderazgo europeo en el mundo, ¿no es cierto? Sí. Macron es un europeísta convencido. El problema es mediante este programa logrará solucionar los problemas que acechan a una parte de la población. Eso es el interrogante. Te estaba diciendo, tiene 2 años, a mi ver, para lograr su apuesta o perderla. Porque además su equipo no se trata de un partido, no está estructurado, es gente que proviene, no hay un partido que existe como tal, ¿no? En Marche no es un partido estructurado con, digamos, principios, etcétera. Es gente que sigue Macron y votan para Macron, ¿no? Entonces, está muy bien, pero en 2 años puede consolidarse En Marche o se puede esfumar tal como apareció. Y eso es, digamos, es un reto de Macron como tal. Macron es un hiperpresidente. Lo llaman Júpiter en Francia. Júpiter. Está muy bien. Deberíamos tener un Júpiter aquí nosotros también, pero no tenemos ni vamos a tener. Bueno, el hecho después es que esta es su gran apuesta y aparte esta división que tú mencionas, bueno, es la que explica, no sé, que Gran Bretaña haya salido de Europa, que explica el ascenso de Marine Le Pen y de la ultraderecha en otras partes de Europa. Como quiera que sea... Y de la France Insoumise también. Claro. Como quiera que sea, la victoria de Macron y digamos, movimiento positivo, porque la gente votó por él positivamente, no votaron por él porque qué miedo que gane Le Pen, ¿no? Votaron positivamente. En ese sentido, es otro elemento notable, ¿no? Ha logrado despertar, a lo mejor en las franjas de la población que son más favorables a la globalización y a Europa, pero ha logrado despertar un movimiento positivo y crear esperanzas, ¿no es cierto? Sí.
¿sí? Hay expectativas y esperanza, ¿sí? Pero su margen de maniobra es bastante estrecho. Francia es un país, tiene una deuda enorme, más o menos 2.300 Esa es la apuesta, ¿no? millones de euros, una balanza comercial súper deficitaria, 50.000 millones de euros. Todas las cifras están en el rojo frente a una Alemania que es boyante, ¿no? Entonces, eso es una de las apuestas, claro. Y no va a ser fácil. Eres escéptica y está muy bien el escepticismo. Yo soy bastante escéptica, espero, como francesa, espero que lo logre, porque si no, corremos al desastre. Exactamente, a eso iba. Cuando ganó Macron, algún ministro alemán dijo, bueno, habrá que apoyar a Macron, porque si Macron no lo logra en esta ocasión, lo que podemos esperar para la siguiente elección es justamente que todo este movimiento de ultraderecha contra la Unión Europea, etcétera, efectivamente gane en Francia, ¿no? Lo cual sería, bueno, ya supongo yo el principio del fin de la Unión Europea, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Tiene una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad. Y mi problema con Macron es que por su trayectoria personal es un hombre sumamente culto, sumamente inteligente, pero es un tecnócrata. ¿No se ha visto tan tecnócrata en toda esta conformación de alianzas y de acuerdos? Estratega, pero no tiene realmente contacto directo con la franja de la población que sufre, porque no es oriundo de eso. Entonces, eso es un grave problema. La gente que lo acompaña es un medio urbano. No es rural para nada, no es de las pequeñas. Entonces, eso sí es de notar, ¿no? Entonces, tendrá la sensibilidad social suficiente como para comprender y atender los problemas de esta Francia que sufre. Eso me lo pregunto. Y es cierto. Isabel, eres muy, muy escéptica. Pero digo, ojalá que tu escepticismo contribuya a que esto se vuelva más inteligente en cuanto a la necesidad de que funcione, lo cual me queda claro. Pero el escenario de que no funcione, como decíamos antes, sería... es catastrófico. Es catastrófico, ¿no? Sí. Entonces, como diríamos aquí en México, hay que rezar para que ocurra lo mejor y no lo peor. Y encomendarnos a la Virgen de Guadalupe, diría yo. Oye, en dos palabras, entonces, es un personaje notable y todo lo que está ocurriendo es notabilísimo. Se nos acabó el tiempo. Bueno, esas fueron dos palabras. Isabel, muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias por la invitación. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana. Azteca Documentales presenta la segunda parte de la trilogía El Error, Ficción, Miedo, Debacle. Después del primer episodio, donde vimos los terribles hechos que se desarrollaron en 1994, ahora conoceremos los detalles que provocaron lo que los políticos bautizaron como el error de diciembre durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. En 72 horas estalló el peor desastre económico de la historia de México, que desató la fuga masiva de capitales que vaciaron las reservas internacionales del país. Descubriremos en qué consistió el error y qué lo provocó. Y sobre todo, por qué le ha costado décadas de retraso económico a nuestro país. No se pierda la segunda parte de esta trilogía, una apuesta de Azteca Documentales para ofrecer a usted contenidos de calidad. Este sábado 24 de junio, a las 11 de la noche, por Azteca 3. El Error, Ficción, Miedo, Debacle. Sábado 24, 11 de la noche, Azteca 13.